Hay RTX 4090 y hay RTX 4090. De hecho, probé 5 RTX 4090 diferentes a 5 puntos de precio diferentes marcas. La pregunta es, ¿cuál deberías comprar? ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia? Pero hay una diferencia en quién es el patrocinador de este vídeo. ¿Está buscando una forma económica de licenciar su Windows? Echa un vistazo a Hookeys a través de los enlaces en la descripción del vídeo. Asegúrate de usar el código TN20 para obtener un 30% de descuento. Pegue la licencia en la configuración de activación y listo. Esta licencia es para Windows 10, pero puede actualizarla a Windows 11 de forma gratuita. También ofrecen licencia de Microsoft Office 19. Use el mismo código TN20 para obtener un 30% de descuento. Consulte hookeys.com en la descripción del vídeo a continuación. Así que aquí hay 5 4090 diferentes que he probado. El Gaming X3 o 4090 de MSI, el Gigabyte 1490 Gaming GoC. Por cierto, esto es un poco más caro que el Gaming X de MSI. Luego el más caro, ZOTACMP Extreme Aero RTX 4090. Luego, el Asus TUF 1490 OC más caro, que es, como puede ver, aún más caro. Y finalmente, el más caro de este grupo, el MSI Supreme X 4090. En primer lugar, mirando el precio de estas GPU, las he alineado desde la más barata hasta la más cara. Así es como vamos a compararlos también. El Gaming X en el momento de hacer este vídeo es el más barato. Si desea consultar los precios más recientes, le recomiendo consultar los enlaces en la descripción a continuación. Es posible que obtenga un 4090 más premium por menos cuando esté viendo esto. Entonces, el Gaming X tiene el precio más barato, pero la velocidad de reloj central anunciada es de 2610 como máximo. El Gigabyte Gaming GoC más caro es aproximadamente un 1,62% más caro, pero tiene una velocidad de reloj un poco más baja, velocidad máxima de reloj 2535 y MHz. Entonces, el ZOTACMP Extreme Aero más caro es un 2,2% más caro. Entonces, ahora es alrededor de $35 más caro, pero es un 1,5% más lento en las velocidades de reloj 2580. El Asus TUF tiene velocidades de reloj de 2595 MHz y es un 2,8% más caro, entre $85 y $90 más caro ahora. Y luego, el Supreme X más caro, que cuesta $150 con 46 centavos más caro, 8,5% más caro, tiene la velocidad de reloj máxima anunciada más alta de 2,64 GHz, 2614 MHz. Entonces, veamos si estas velocidades de reloj realmente marcan la diferencia en aplicaciones reales. Voy a dejar mi banco de configuración de prueba en la descripción a continuación, pero todo el hardware es exactamente igual, todo el software tiene exactamente el mismo nivel. Pero hay una cosa, hay algunos controladores diferentes con los que estoy probando todas estas GPU diferentes. Comencé a tener estas GPU desde aproximadamente octubre de 2022, cuando se lanzó el 1490. Y luego, poco a poco, los he tenido hasta ahora en marzo. Así que ha habido algunas actualizaciones de controladores, lo que también nos muestra si hay una GPU más baja o más alta, si la actualización del controlador o el controlador también hacen una diferencia allí. Así que veremos algunos resultados interesantes allí. Pero para que lo sepas, hay algunos controladores diferentes y yo siempre uso el controlador de estudio, no un controlador de juegos, el controlador de estudio, que creo que los creadores deberían usar. En primer lugar, las GPU Geekbench 5, en general, viendo dónde se alinean. El Gigabyte Gaming GoC es un 1,8% más rápido en la puntuación de OpenCL, entre un 2 y un 4% más lento en la puntuación de CUDA Vulkan. Aquí está la cuestión, no solo estoy haciendo el punto de referencia una vez y estos resultados son como un solo resultado de prueba. Hice un promedio de alrededor de 8 a 10 puntos de referencia y luego puse el promedio de estos puntos de referencia y ahí obtenemos cada punto de referencia para cada GPU. Por lo tanto, es muy preciso en términos de la media de los puntos de referencia. En cuanto a ZOTAC Extreme Aero, somos aproximadamente un 1% más rápidos en la puntuación de OpenCL, pero entre un 2 y un 4% más lentos en las puntuaciones de CUDA Vulkan. El Asus TUF ahora es un 2,2% más lento en la puntuación de OpenCL, un 2,4% más lento en la puntuación de CUDA y casi igual en la puntuación de Vulkan. Interesante, el Asus TUF tiene el controlador más viejo del grupo aquí. Ese es el controlador de medio real que Nvidia ha lanzado para las revisiones. Entonces eso tiene los controladores más bajos. Entonces, cuando vemos puntajes un poco más bajos, podemos saber que probablemente un controlador más nuevo lo obtendrá un poco más rápido. Pero solo para comentar aquí. El MSI Supreme X tiene un controlador público allí, pero este también es uno de los controladores anteriores.
Public, uno de los primeros controladores de estudio lanzados a principios de octubre, es un 0,6% más rápido en OpenCL, aproximadamente un 2,5% más lento en la puntuación de CUDA y un 4% más rápido en la puntuación de Vulkan. Entonces, en Geekbench, se ven un poco iguales. La puntuación de Vulcano es la que más fluctúa. Pero eso es lo que suele ocurrir con los coches Nvidia en las puntuaciones de Vulkan. Puedes obtener un poco de puntajes diferentes allí. El más barato al más caro en términos de puntuación CUDA es de alrededor del 2,5%. Y yo diría que alrededor del 2% está dentro del margen de error. Y por encima de eso, tal vez comencemos a ver una pequeña diferencia medieval, pero no una diferencia que sentirías en el mundo real. En Photoshop puede ver que el OC de juegos es aproximadamente un 2,6% más lento en la puntuación general. Puntuación general 1,8% más lenta. ZOTAC es más o menos lo mismo que Gaming X dentro del 1% del MSI Gaming X. Asus TUF OC es casi el mismo dentro del 1% del juego 10 y Supreme X nuevamente es el mismo. Entonces, en Photoshop, literalmente estamos viendo una diferencia de hasta un 2% en algún tipo de escenario, pero puede ser la tarjeta más barata o más cara. Realmente no ves una diferencia en absoluto. La diferencia no se nota. En Premiere Pro, donde el flujo de trabajo es un poco más pesado en la GPU en comparación con Photoshop, podemos ver que el OC de juegos está dentro del 1% de juegos X de MSI. ZOTAC es entre un 1 y un 2% más lento que el Gaming X. Asus TUF es un 0,5%, algo así como un promedio más rápido que el MSI Gaming X. Y luego, el Supreme X es en realidad un poco más lento que el Gaming X. Pero aquí nuevamente, tenemos un controlador un poco más nuevo en el X para juegos y un controlador un poco más antiguo en el Supreme X. Lo que solo para mí muestra que literalmente no hay diferencia en absoluto. No podrá notar la diferencia en Premiere Pro, donde todavía tenemos una especie de 60% de CPU y 40% de GPU, tal vez una carga de trabajo similar. No vamos a notar la diferencia. Veremos que los controladores en realidad han avanzado un poco porque en todas las especificaciones, el Asus TUF OC tiene velocidades de reloj más altas que el juego X. Pero por el momento aquí un 2,2% más lento. MSI Supreme X también es aproximadamente un 1% más lento en comparación con el Gaming X. Como puede ver, incluso en After Effects hay menos del 3% de diferencia entre el RTX 1490 más caro y el menos costoso. Yo diría que no hay diferencia. Pasando a DaVinci Resolve, que ahora es un poco más pesado en la GPU y utiliza la GPU mucho más que los softwares anteriores que hemos probado hasta ahora. Y aquí vamos a ver algunos resultados muy interesantes. El OC de juegos aquí tiene el controlador más nuevo. Bien, todo el software es exactamente igual. Solo la edad del conductor varía aquí. Todos ellos también utilizan el controlador de estudio. El Gaming OC es aproximadamente un 10% más lento que el MSI Gaming X. Y por alguna razón, el juego 10 se desempeña de manera absolutamente asombrosa en este programa. Puede ver el mismo Asus TUF aquí, que tiene el controlador más antiguo que es aproximadamente un 10% más lento, lo cual es simplemente, no sé qué está pasando aquí. Aunque si comparas el Asus TUF OC y los juegos y el Gigabyte Gaming OC, tienen un rendimiento de aproximadamente el 0,5% o algo así. Y ambos son aproximadamente un 10% más lentos que el Gaming X. El ZOTAC Extreme Aero Down es aproximadamente un 4% más lento que el X para juegos. Y luego, el Supreme X es aproximadamente un 1,4% más lento que el Gaming X. Curiosamente, las tarjetas MSI funcionan mejor aquí en DaVinci Resolve. Pero luego el segundo lugar sería para la tarjeta ZOTAC y luego Asus y las tarjetas de juego y luego las tarjetas Asus y Gigabyte, que están mucho más abajo. Ahora, no estoy seguro de lo que está pasando aquí. Nuevamente, este es un promedio de al menos 7 pruebas, a veces 10 o algo así. Y luego estoy reemplazando los puntos de referencia más bajos con algunos de los puntos de referencia más precisos para que no haya mucha variación entre el puntaje mejor y el más bajo. Pero el promedio es un 10% más lento. Eso es una locura. Así que no estoy seguro de si esta es la diferencia real de la tarjeta, la diferencia de fabricación, cómo administran la energía. Pero hay algunos resultados interesantes aquí. Por alguna razón, a las tarjetas MSI les gustó más DaVinci Resolve. No sé por qué. Pasando a VRAI. Esto es puramente rendimiento de renderizado 3D de GPU aquí ahora.
Y realmente pusimos a prueba la GPU y estamos utilizando la GPU al 100%. No hay CPU involucrada en esta tarea. Solo toda la carga está en la GPU, al 100% al máximo, y he visto esta puntuación aquí. El OC de juegos es prácticamente el mismo en los puntajes de CUDA, pero aproximadamente un 4,5% más lento en los puntajes de RTX, que es una cantidad medible aquí ahora. El error extremo de ZOTAC es aproximadamente 0,3 más lento en las puntuaciones de CUDA y aproximadamente un 1% más lento en las puntuaciones de RTX, lo que significa básicamente lo mismo. Asus TUF es el mismo, ligeramente más rápido, un 0,5% en las puntuaciones de RTX y un 1,3% más rápido en las puntuaciones de CUDA. Una vez más, no hay diferencia allí. Y finalmente, el MSI Supreme X más caro está dentro del 1% del X para juegos. Así que no es tan grande la diferencia. La mayor diferencia estaba en el OC de juegos y el RTX. Ahora Blender, otro programa de renderizado 3D. Y aquí vemos algunos resultados interesantes. El Gigabyte Gaming OC es aproximadamente un 3% más rápido en la escena Monster, un 7% más rápido en las escenas Hunk Shop y Classroom que el MSI Gaming X. Ahora, el OC de juegos tiene el controlador más nuevo del grupo aquí, lo que solo muestra que en Blender, el controlador más nuevo le dará un poco más de rendimiento que las versiones anteriores de los controladores de estudio, porque como puede ver, está listo. Hasta un 7% más rápido que el ZOTAC Extreme Error y el Asus TUF OC, y entre un 4 y un 6% más rápido que el MSI Supreme X. Lo cual, sinceramente, creo que se debe a la actualización del controlador, porque según las especificaciones, Gigabyte también tiene una de las velocidades de reloj más bajas. Más rendimiento por ahí. Y por último, Octane Bench, nuevamente, la GPU funciona con fallas, 100% GPU. La CPU no hace nada allí más o menos. Y la diferencia no es tan grande. El controlador más nuevo con Gigabyte Gaming OC fue aproximadamente un 2,7% más rápido que el Gaming X. El ZOTAC es un 0,5% más rápido que el Gaming X y el TUF es aproximadamente un 0,5% nuevamente, más o menos lo mismo que el Gaming X y el ZOTAC. Entonces, en conclusión, ¿cuál es el punto que estoy tratando de hacer? Bueno, como creador, realmente no necesita preocuparse por qué modelo de GPU deberíamos elegir. Solo elige el que tenga el precio que te gustaría o el diseño que te guste. Realmente no hay diferencia en el rendimiento entre los diferentes modelos de RTX 1490. Como el 2-3% que estamos viendo aquí, no es realmente lo que vas a ver en la vida real. Ves una diferencia mucho mayor entre 48 y 4090, obviamente. Entonces, los $140 adicionales que puede ahorrar entre el Supreme X, por ejemplo, en comparación con el juego 10 realmente no valen la pena. Y te recomiendo que vayas con el Gaming X, pero a veces obtienes una oferta en los de gama alta, o si quieres ese tipo de diseño del Supreme X, entonces estás pagando por el diseño, pero no por la actuación. Y diría que esto es exactamente lo mismo en diferentes modelos de GPU. Si estamos hablando de 4080, 4070 Ti, 4060, 3090, cualquier serie de GPU. Si solo observa los diferentes modelos, el rendimiento estará aproximadamente dentro del mismo rango de 5% como máximo. Y no vas a notar la diferencia entre esas cartas. Pero lo que le recomiendo que haga es que si está buscando una GPU que quizás se encuentre entre las marcas menos conocidas, tal vez no se mencione aquí. Y lo estás buscando y pensando, oh, eso es un poco más barato. Tal vez algo así como de PNY. Y estás pensando, oh, esto se ve bien. Simplemente busque en Google esa tarjeta y luego eche un vistazo a algunas de las reseñas. Si hay muchas alertas de pan o dicen, oh, estas tarjetas se fríen o estas tarjetas son pantalones o estas tarjetas están haciendo esto y aquello, entonces quizás lo eviten. Pero diría, sinceramente, que si no encuentra nada masivo en internet y lo obtiene de una tienda donde tiene una garantía y devoluciones bastante decentes, no importa qué 4090 elija. Solo elige el que más te guste. Si te gusta alguna de estas tarjetas, míralas en la descripción a continuación. Los enlazaré allí abajo. PC, eso es lo mejor para su presupuesto. Consulte la guía de compilación de PC en la descripción a continuación. Ahí está la guía de compilación de PC. Elige el que más se acerque a tu presupuesto. Configure las piezas y podrá obtener el mejor rendimiento de su inversión para sus necesidades creativas.
Échales un vistazo en la descripción a continuación. Gracias, chicos, por mirar. No te veo pronto. Adiós.